justo ahora para que las personas que no pudieron conectarse el día de hoy o quienes sí nos acompañan puedan verlo o volver a revisar toda la información que entreguemos en esta actividad y va a estar disponible en nuestra plataforma de YouTube y en nuestro portal de consulta ciudadana. Dicho esto, entonces voy a dejar de compartirles pantalla y agradecemos ya a las más de 35 personas que nos acompañan y les vamos a dar el pase entonces, voy a dejar de compartir, a Daniela Manusevich, jefatura de la División de Biodiversidad y Recursos Naturales, a quien ya vemos en pantalla. Daniela, el micrófono es todo tuyo. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, es para mí un agrado seguir haciendo estos seminarios que hemos estado, bueno, estos seminarios, estos procesos de participación pública, con todos los reglamentos que estamos logrando sacar como mandato de la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y además de eso entrega una serie de herramientas para la conservación de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Esto es un avance y realmente un cambio en la forma en la cual tanto se está pensando la conservación como se está haciendo y cómo se va a hacer mediante estos instrumentos, porque en general hemos tendido a pensar que la conservación solamente ocurre dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, todos sabemos que los procesos ecológicos ocurren dentro, fuera y en todos lados. Entonces, en este sentido, el conjunto de instrumentos para la conservación de la biodiversidad que entrega la ley en el título 3 son los reglamentos que en este momento hemos estado presentando. Con Sergio lo hemos visto varias veces y bueno, acá con todos los equipos estamos trabajando en cada uno de estos reglamentos. Quiero también dar un saludo muy especial a todos los colegas de otros servicios que veo que están conectados porque sabemos que esto va a permitir, digamos, una mejor coordinación entre el nuevo servicio Ministerio de Medio Ambiente y ahora Cernafor. Y en ese sentido creemos que es muy relevante que ustedes estén conectados, así que también les quiero agradecer el tiempo y el interés que han tenido, porque sé que estamos todos muy comprometidos con el desarrollo de los territorios, con el desarrollo real, sustentable y con la conservación de la biodiversidad que en el año 2025 ha tomado cada vez más relevancia y en ese sentido es que estamos seguros de que estos reglamentos van a ser un instrumento importante para ayudar a la conservación y el desarrollo sostenible fuera y dentro de las áreas protegidas. Súper, muchas gracias Daniela ahí por tu mensaje, por tu contextualización de la relevancia de este proceso y de esta propuesta de reglamento. Así que ahí nos sumamos entonces al saludo de todos quienes nos acompañan el día de hoy. Continuando entonces con lo programado y con lo planificado, cuando ya vemos que no han ido llegando ahí alguna pregunta a la herramienta de preguntas y respuestas, así que súper, esa es la actitud. Esperamos ahí que nos sigan llegando todas sus inquietudes. Vamos a dar el pase ahora a Camila Barraza. Ella es del equipo de participación ciudadana y nos va a contar entonces más en relación a este proceso de consulta pública, sobre todo cómo ustedes pueden participar y hacer sus observaciones. Buenos días a todas y todos los presentes. A modo de contexto, es importante mencionar que es una consulta pública. Una consulta pública, o también conocida como consulta ciudadana, tiene como objeto someter a consideración de la ciudadanía durante un periodo determinado de tiempo diversos instrumentos de política pública, en el caso de esta institución, de regulación ambiental, permitiendo de esta forma y a través de los distintos canales recoger sus opiniones para ser evaluadas y ponderadas. En síntesis, se busca que las observaciones puedan incidir en la propuesta final en concordancia con los objetivos de Escazú. Por otro lado, sobre las etapas de la consulta,
se tiene que tener en cuenta las fechas principales de este proceso. El martes 25 de julio se dio inicio a esta consulta pública y el término de esta consulta es el martes 19 de agosto de 2025. Siguiendo con el proceso de consulta, es importante tener presentes los canales de participación, teniendo en cuenta que se tiene hasta el martes 19 de agosto hasta las 23:59 horas para realizar las observaciones que ustedes consideren pertinentes. Se tienen tres canales o vías a través de las cuales pueden participar. Estas son la plataforma electrónica, consultasiudadanas.mma.gov.cl, también las oficinas de parte de las distintas secretarías regionales ministeriales del medio ambiente a lo largo del país y de las actividades presenciales conforme a la estrategia diseñada, que en las actividades presenciales siempre se da la opción de escribir sus observaciones a través de un formulario que vemos acá en pantalla al lado derecho, que se entrega vía presencial. Siguiendo con esto, cómo hacer las observaciones a través de la plataforma web, tenemos que deben ingresar al enlace que se ve en pantalla en la esquina superior derecha, consultas ciudadanas, y tienen que seleccionar ver consultas abiertas. Una vez hagan clic en ver consultas abiertas, tienen que ingresar a este anteproyecto de reglamento que está en consulta, el cual vemos en pantalla. Luego seleccionar ingresar observaciones aquí, como vemos en la esquina superior derecha, para luego saldrá la opción de elegir entre persona jurídica, natural u organización, en la cual pueden entrar sin clave única o a través de la clave única y completar los datos personales que se pueden observar en la parte derecha de la pantalla. Una vez ingresados estos datos personales, va a salir el anteproyecto en consulta y la idea es que ustedes puedan hacer sus observaciones de forma específica y de acuerdo al encasillamiento. Tenemos que pueden hacer una observación general y agregar un documento para mayor completitud en caso de que estimen conveniente. Y como vemos al lado derecho, además de la observación general, se encuentra la estructura del anteproyecto, donde ustedes pueden hacer observaciones más específicas según el encasillamiento. De esta forma, seleccionar si es disposición generales o en el punto de las áreas degradadas y se espera que puedan hacer una observación específica y de esta forma podamos responder de mejor forma a sus observaciones. Luego presionan enviar y nos llegará la observación a la plataforma para luego ser revisada. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi compañero Sergio Rivas, quien va a continuar. Muchas gracias, Camila, ahí por comentarnos en relación a este proceso de consulta pública y cómo entonces todos quienes nos acompañan hoy y la ciudadanía en general puede participar de este proceso, que ahí, como muy bien lo decía Camila, está disponible entonces desde el 15 de julio hasta el 19 de agosto, así que los invitamos entonces a realizar todas sus observaciones que serán ahí debidamente ponderadas y en su momento, días previos a la entrada en vigencia del instrumento, serán respondidas sus observaciones y esas respuestas, por supuesto, las compartiremos también en nuestro portal de consulta ciudadana. Dicho eso, entonces, y viendo que ya nos han ido llegando algunas preguntas, consultas ahí al botón de preguntas y respuestas, así que ahí insistimos en eso, que nos hagan llegar todas sus inquietudes a través de esa herramienta. Quizás muchas se van a ir respondiendo en la medida que vengan las presentaciones de ahora, y ahí las que no, obviamente las iremos leyendo y las iremos respondiendo en voz alta al finalizar las exposiciones.
Daremos paso entonces, como lo habíamos comentado, ahora ya entrando a describir un poquito más este anteproyecto, vamos a darle el pase a Óscar Centeno de la División Jurídica, que como lo habíamos adelantado, nos va a hacer ahí un encuadre normativo en relación a cómo se inserta este anteproyecto en la institucionalidad ambiental. Oscar, te invitamos entonces ahí a que nos puedas compartir pantalla y exponer tu presentación. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Creo que tengo el video deshabilitado. A ver, pero igual puedo compartir. Mm, a ver, se escucha, ¿cierto? Te escuchamos perfecto, Oscar. Está Ya, habilitada tu función para compartir y ahí estamos viendo ya tu pantalla. perfecto. Bueno, yo les voy a introducir brevemente el contexto normativo que marca el Oscar, anteproyecto. disculpa, te Sí, interrumpo porque no te vemos en pantalla, eso sí. No te estamos viendo a ti. Vemos tu presentación perfecto. ahí sí. Ahora Ok, sí, súper, gracias, Oscar. no hay problema. Gracias a ti. Les voy a introducir brevemente el contexto normativo que marca el anteproyecto de este reglamento de áreas degradadas, que constituye uno de los mandatos reglamentarios que está dado con la dictación de la ley 21.600. Eh, en este contexto resulta relevante, en el fondo, conversar sobre las razones que dieron lugar a la dictación de la ley SBAP, de la ley SBAP y el reglamento. En el año 2005, la OCDE realizó un diagnóstico ambiental de las políticas ambientales de Chile y advirtió que había una dispersión institucional y normativa en la gestión ambiental, recomendó una reforma a la institucional ambiental. Por otro lado, también se consideró que hay una crisis climática y una acelerada pérdida de ecosistemas y especies nativas, y esto requería contar con un marco institucional robusto para proteger, obviamente, nuestro patrimonio natural. Y así, en el año 2010, se crea la ley 20.417, que esta ley crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, y luego ya en el año 2012 se crearon los tribunales ambientales. Bueno, en este contexto, en el artículo octavo transitorio de la ley 20.417, se estableció que se debía enviar el proyecto de ley SBAP al Congreso. Y este proyecto se derivó al Congreso y tuvo una tramitación de más de 10 años, culminando ya en septiembre del 2023 con la dictación de la ley 20.600 y completando la institucionalidad ambiental. Dentro también de las razones, previo a la dictación de la ley SBAP, existía la ausencia de un órgano rector único en materia de biodiversidad, había múltiples instituciones, y una diversidad de ministerios, como podemos ver en la lámina. Por eso se necesitaba en el fondo la necesidad de identificar a contar con un ente único especializado y esto se refiere obviamente al Servicio de Diversidad Protegida. Otro aspecto relevante, que había también multiplicidad de leyes y reglamentos, falta de coordinación entre instituciones, la fiscalización ambiental era fragmentada, los planes de manejo eran dispares, había criterios, no había coordinación territorial, entre otros. Así, que esta nuestra nueva institucionalidad ambiental, se busca una gestión ambiental coordinada, basada en evidencia científica. Tenemos que el Ministerio de Medio Ambiente formula políticas, planes, normas y regula instrumentos de gestión ambiental. Por otro lado, tenemos la Superintendencia de Medio Ambiente, que fiscaliza el cumplimiento de la normativa ambiental y sanciona las infracciones. El Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental, que está orientado a evaluar los impactos de proyectos o actividades previas a su ejecución. Los tribunales ambientales, que son órganos jurisdiccionales especializados que resuelven controversias en materia ambiental. Y bueno, el SBAP, que como ya señalé, es el órgano encargado de la gestión, administración y conservación de las protegidas. Este servicio se configura como un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que se encarga de la conservación de la diversidad, aplicar planes de restauración, administrar el nuevo sistema nacional de áreas protegidas, entre otros. Por otra parte, la ley
La ley 21.600 se compone de 6 títulos y también disposiciones transitorias que establecen el marco jurídico, el SBAP y el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Así, en el título 1 tenemos los objetos, los principios, las definiciones, que se definen el propósito de la ley y los principios que la inspiran. El título 2, que crea el Servicio de Áreas Protegidas, que regula la naturaleza, estructura, funciones. El título 3, donde se crean instrumentos de conservación de biodiversidad, como la creación y modificación de las áreas protegidas, los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, y la declaratoria también de áreas degradadas y los planes de restauración ecológica, que es el reglamento que se va a presentar a continuación. Después tenemos el título 4, que considera el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el título 5, todo lo que tiene que ver con el régimen de fiscalización y sanción, el título 6, que se introduce modificación a otros cuerpos legales, y después tenemos disposiciones transitorias, como por ejemplo regula la entrada en funcionamiento del SBAP, el traspaso funcional, entre otros. Bueno, no todo proceso está exento en el fondo de desafío normativo, ya que existen una serie de reglamentos que tienen que dictarse en el contexto de esta ley. Esto implica una coordinación técnica, jurídica, institucional compleja. También hay traspaso de competencias funcionales de otra institución, como el caso de Exconaf o Isarnafor, armonizar con la normativa vigente, entre otros. Acá podemos ver un listado de los reglamentos y vemos que está en el fondo subrayado o resaltado el reglamento en el artículo 32 de áreas degradadas y los planes de restauración ecológica. Ahora, como contexto, en el fondo, este es el procedimiento de elaboración de los reglamentos que siguen un flujo establecido. Primero se estructura el anteproyecto, se analiza el marco legal aplicable, la identificación de los insumos técnicos, se hace un diseño preliminar de la estructura y con eso se elabora el anteproyecto. Luego viene una discusión intersectorial, porque hay que coordinar con otros órganos del Estado que tienen competencia o vinculación con la materia regular. Después viene etapa de consulta ciudadana, consulta pública. Luego la revisión y redacción de la propuesta definitiva, que hay que incorporar los ajustes derivados de la participación y las observaciones recabadas. Se presenta el proyecto definitivo ante el Consejo de Ministros de Sustentabilidad del Cambio Climático. Se ingresa este decreto supremo que contiene el reglamento de la Contraloría General para el trámite de toma razón, no tiene que revisar la legalidad del reglamento, luego se publica en el diario oficial y entra en vigencia. Eso sería por mi parte, muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Oscar, ahí por tu contextualización normativa y por situarnos, ¿verdad? Reforzarnos entonces dónde se inserta esta propuesta de reglamento en la institucionalidad ambiente. Así que ahí contarte, bueno, también que han llegado ahí varias consultas, así que contamos ahí contigo para que nos siga acompañando en ir dando respuesta, tanto por escrito como al final de las exposiciones de manera en voz alta, digamos, en vivo y en directo. Así que muchas gracias, Oscar. Siguiendo con el programa, entonces, y recordándoles que esta actividad está siendo grabada y va a estar disponible a partir de mañana en nuestro portal de consultas ciudadanas. Vamos a empezar a dejar en el chat ahí el enlace. Va a estar disponible a partir de mañana la grabación y las presentaciones. Así que los invitamos a todos a que estén ahí atentos. Entonces le damos el pase ahora a Daniel Álvarez, ahí que ya estamos viendo tu pantalla, Daniel. Daniel es jefatura del Departamento de Política, Planificación y Biodiversidad del Ministerio y nos va a comentar entonces un poco más en detalle sobre esta propuesta. Adelante, Daniel. Buenos días a todas y todos. Se escucha y se ve, ¿cierto? Sí, te escuchamos y vemos pantalla completa tu presentación. Ya, gracias, Sergio. Bueno, buenos días. Voy a presentar entonces sobre este anteproyecto de reglamento para la declaración de áreas degradadas y elaboración de planes de restauración ecológica. Acá, como contexto más preciso, este reglamento se enmarca en la ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en particular en dos artículos, el artículo 32, que refiere a áreas degradadas, y el 33, que refiere a los planes de restauración ecológica. Y
El reglamento, la propuesta que se tiene ahora consta de los siguientes títulos: disposiciones generales, título 2 de las áreas degradadas, el 3 sobre los planes de restauración ecológica, el 4 sobre disposiciones finales y el 5 sobre disposiciones transitorias. Esa es entonces la arquitectura de este anteproyecto. Si vamos a disposiciones generales, primero consignar que el objetivo de este reglamento es establecer los criterios científico-técnicos y el procedimiento para la identificación y declaración de las áreas degradadas, así como el contenido y procedimiento para la elaboración de los planes de restauración ecológica, su implementación y fiscalización. Lo dispuesto por el presente reglamento sin perjuicio de la restauración que se efectúe a través de otros instrumentos de gestión. Tener presente aquí un par de definiciones, que hay más, pero estas son las que son más relevantes porque conciernen al objetivo mismo del reglamento. La de área degradada es una definición que viene de la ley. Esto es un ecosistema o parte de él cuyos elementos físicos, químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con pérdida de biodiversidad o presenta alteración de su funcionamiento, estructura, composición, causados por actividades o perturbaciones antropogénicas que son frecuentes o severas, de acuerdo con el procedimiento de declaración establecido en el presente reglamento. Plan de restauración ecológica, por su parte, es un instrumento de gestión ambiental basado en la mejor evidencia posible, que establece metas, principios, objetivos, criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la biodiversidad, destinado a reponer o reparar un área degradada a una calidad similar a la que tenía con anterioridad a su pérdida, disminución o menoscabo. Vamos a los títulos centrales, en este caso al título sobre áreas degradadas. Acá en particular sobre los criterios científico-técnicos para la identificación de áreas degradadas, el servicio deberá considerar al menos uno de los siguientes criterios. Se los voy a nombrar algunos de ellos: ausencia de especies estructurantes, paraguas funcionales, nodrizas o indicadoras en un área determinada, también la pérdida de comunidades, de cobertura de comunidades de flora, funga o especies bentónicas, la disminución de la capacidad natural de recuperación de un ecosistema, la pérdida de diversidad en la comunidad de especies, mediciones compuestas de integridad ecosistémica, pérdida de biomasa o densidad de carbono orgánico, pérdida o deterioro de hábitat y tramas tróficas, pérdida de productividad primaria y presencia de factores de degradación. También se debe considerar la variable cambio climático y, contado 12 meses desde la publicación del reglamento, el servicio elaborará una guía técnica que establecerá los indicadores de verificación para la aplicación de los criterios científico-técnicos. Ahora, en relación con la priorización para la declaración de áreas degradadas, el servicio deberá considerar especialmente la planificación ecológica, ¿cierto?, de la Ley 21.600 para la priorización de áreas degradadas. Y respecto del inicio del procedimiento para la declaración de áreas degradadas, este proceso se inicia por oficio o a solicitud de terceros. El contenido de la solicitud de la declaración de área degradada debe consignar la individualización del solicitante, fundamentos para la declaración como área degradada, la representación cartográfica, el régimen de propiedad del o los predios y otros antecedentes complementarios. Luego hay una resolución de inicio del procedimiento a solicitud de terceros, dictada por la Dirección Regional o Nacional, según corresponda, y publicada en el extracto en el Diario Oficial. Y acá hay un cuadro que resume el flujo, ¿cierto?, que parte con la elaboración de la propuesta de área degradada, consulta a otros órganos públicos e informes de la DGA y Cernafor, aprobación de la propuesta por director regional o nacional, según corresponda, consulta pública, elaboración de la propuesta definitiva y aprobación por resolución del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Eso en relación con las áreas degradadas, y vamos a la parte relativa a los planes de restauración ecológica. Acá
Respecto a directrices orientadoras de los planes de restauración ecológica, el artículo 24 del anteproyecto establece directrices orientadoras para formular los planes de restauración ecológica. Entre ellas, no las nombro todas, son más que las que están acá, pero entre ellas está diversidad de conocimientos, sistemas de referencia, pertinencia genética, manejo adaptativo y otras. El artículo 25 refiere al contenido de los planes y estos deben llevar propuestas de medidas o acciones, metas y objetivos de la restauración, la ubicación de los ecosistemas que serán restaurados y sus componentes degradados, las amenazas, plazo de implementación estimado, diseño del monitoreo y seguimiento, los costos estimados y también considerar la variable cambio climático. Acá, sobre el procedimiento para la elaboración de los planes de restauración ecológica, el servicio, ya sea a través de la Dirección Nacional o Regional, elaborará los planes donde hayan sido declaradas áreas degradadas por oficio o a petición de terceros. Inicio a solicitud de terceros. ¿Cuáles son los contenidos? Tiene que individualizarse el solicitante, la georreferenciación del área, la propuesta de anteproyecto de plan de restauración y también información sobre el régimen de propiedad y documentación de consentimiento si es privada y otros antecedentes más que fuesen necesarios. El servicio evalúa la admisibilidad y dicta la resolución de inicio a petición de las partes. Si esto inicia por oficio, por resolución del servicio, se requiere también consentimiento y participación de los propietarios privados por escrito, acompañado por copia autorizada en la inscripción de dominio respectivo. Hay un plazo para recepción de antecedentes dentro de 30 días de la publicación de la resolución en diario oficial. Y acá vamos a algunos elementos de detalle. La elaboración del plan dentro de 12 meses desde publicadas las resoluciones de inicio. Ese es el tiempo que se estima. Hay, según indica el artículo 34, consulta a otros órganos públicos por parte del servicio y refiere esto a aquellos órganos con competencia sobre componentes ambientales que recaigan en el área objeto del plan, y los servicios tendrán 30 días para pronunciarse fundadamente sobre la propuesta en materias de su competencia. También en el artículo 35 se considera informes sectoriales cuando el polígono de la propuesta de anteproyecto del plan caiga total o parcialmente sobre materias que sean de competencia del Servicio Nacional Forestal o Subpesca. Entonces, el servicio enviará el anteproyecto de plan de restauración a estos organismos y tendrán 30 días para enviar el informe respuesta al servicio. El informe del Servicio Nacional Forestal tendrá carácter previo y vinculante. El servicio elaborará un informe de propuesta de anteproyecto de plan de restauración ecológica, recomendando aprobarlo o archivar antecedentes. En el artículo 39 se señala que la aprobación del sobre la aprobación del anteproyecto del plan de restauración ecológica, en virtud del anteproyecto de plan de restauración ecológica, la Dirección Nacional o Regional del servicio dictará, cuando proceda, la resolución que aprueba el anteproyecto y lo somete a consulta pública, con la consiguiente publicación en diario oficial. La consulta pública se desarrolla dentro de un plazo de 30 días desde la publicación en el diario oficial y los propietarios privados serán notificados dentro de los 5 días para que puedan formular sus observaciones en el plazo de la consulta. Sobre la elaboración del proyecto definitivo del plan, el servicio tendrá 60 días para elaborar el proyecto definitivo del plan de restauración ecológica, concluida la etapa de participación ciudadana, considerando las observaciones recibidas. Y los contenidos del plan, del proyecto definitivo, se detallan en este artículo, el 44, y consideran la descripción de la línea base, el alcance del plan de restauración ecológica, la identificación de las amenazas, metas, objetivos, acciones, medidas, obras y actividades de restauración, seguimiento, plazo de implementación, plan para la mantención, costos y financiamiento, consideraciones de otros instrumentos de gestión y otros antecedentes. Sobre la elaboración del proyecto definitivo, el artículo 45 indica que el plan definitivo será aprobado por resolución del servicio
en Diario Oficial, publicada también en sitio electrónico del servicio. Se comunicará a los servicios públicos y otras organizaciones concernidas y a los propietarios privados. El artículo 46 indica que el plan mantendrá su validez hasta que sea revisado o actualizado según corresponda. Sobre la revisión y modificación de los planes, el artículo 48 señala que el plan podrá ser objeto de revisión para efectos de gestión de adaptación o por consideraciones de efectos adversos del cambio climático. El artículo 49 refiere a procedimientos de modificación de los planes cuando se requieran ajustes específicos. Sobre la ejecución, implementación y fiscalización de los planes de restauración ecológica, los planes serán ejecutados por el servicio cuando contengan medidas o acciones de otros servicios públicos. El servicio se coordinará con ellos. El servicio deberá supervigilar la implementación de los planes de restauración ecológica por parte de otros órganos sectoriales. El servicio efectuará el seguimiento del plan de restauración ecológica y el servicio dictará una resolución cuando se haya dado cumplimiento a los objetivos del plan. El artículo 53 refiere a fiscalización. Esta corresponderá al servicio, sin perjuicio de ello. Si el plan de restauración recae sobre recursos naturales regulados por la Ley de Recuperación de Bosque Nativo, Fomento Forestal o Ley de Pesca y Acuicultura, el servicio deberá trabajar conjuntamente con los servicios competentes y puede suscribir convenios para tal efecto. Acá hay un flujograma resumido, ¿cierto?, del ingreso de la solicitud de elaboración del plan por oficio a solicitud de tercero, proceso de elaboración del anteproyecto del plan, la consulta a los órganos públicos y también los informes especiales. Finalmente se elabora el informe de propuesta de anteproyecto dentro de 12 meses y publicación en diario oficial de la resolución de aprobación. Luego viene la consulta pública, que tiene una duración de 30 días desde la publicación de resolución, ¿cierto?, del anteproyecto, y luego una etapa durante la consulta pública los propietarios privados pueden entonces participar, tienen un plazo de 5 días desde la publicación en diario oficial y pueden entonces realizar también observaciones al documento. Luego la elaboración del proyecto definitivo, que tiene 60 días después de terminada la consulta pública, y finalmente la aprobación y publicación del extracto de resolución del plan de restauración ecológica en diario oficial, donde ya ha integrado todas las observaciones y mejoras ocurridas durante el proceso. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos para presentar. Aquí están también para recordarlo, aunque ya lo dijeron muy claramente los colegas de Consulta Ciudadana y los plazos, pero recordarles simplemente que muy importantes son sus observaciones y que nos las hagan llegar también por los canales que han referido los colegas. Así que eso es lo que tenemos para presentar y muchas gracias y quedamos atentos a las consultas. Súper, muchas gracias, Daniel, ahí por tu presentación, por contarnos ahí más en relación a esta propuesta de reglamento. Recordar entonces que esta actividad está siendo grabada y a partir de mañana estará disponible en nuestro portal de consulta ciudadana. Agradecerle a todos quienes nos acompañan y quienes han ido realizando sus consultas ahí a través de el botón de preguntas y respuestas, así que nosotros iremos dando ahí respuesta, ya sea por escrito o ahora lo haremos también en directo. En caso de que hubiese alguien que prefiera, le sea más simple levantar la mano y hacer la consulta a viva voz, también ahí, insisto, nos puede levantar la mano y se le activa el micrófono. Siempre vamos priorizando por escrito porque podemos responder una mayor cantidad. Vamos teniendo aquí varias consultas, algunas ya se han ido respondiendo. Magdalena Barro nos pregunta, quisiera saber si el reglamento considerará la evaluación de permisos entregados por CONAF para tala de flora nativa en territorios donde se encuentran pudúes, como en Chiloé, donde legalmente hoy en día se elimina este hábitat. Agradecemos ahí la consulta de Magdalena y ahí quien del equipo nos puede ayudar con
con esa, con ese comentario, esa consulta. Sí, bueno, yo puedo comentar que, como ya referí durante la presentación, que cuando hay competencias que vienen del Servicio Nacional Forestal por componentes ambientales que están dentro del área donde está el plan de restauración, bueno, tienen que efectuarse las coordinaciones que sean necesarias para efecto de lograr una mejor compatibilidad de las medidas que se vayan tomando y en coherencia también con los mandatos de las instituciones. Es lo que yo podría decir, y al caso específico, bueno, tendrá también esta consideración general, también tendrá que tener esa bajada a ese caso específico que está comentando la persona que acaba de preguntar. No sé si Oscar quiere agregar algo al respecto. Súper, gracias Daniel. Ahí Oscar nos comenta que ahí está ok con tu respuesta. Así que le agradecemos mucho a Magdalena y ahí nos puedes volver, Magdalena, ahí a plantear más inquietudes. Em, Ivonne Aranguis nos consulta, ¿qué sucede si el área degradada, eh, perdón, si el área declarada degradada contempla un uso productivo? Bueno, cuando las solicitudes, digamos, podían ser por oficio o a solicitud, perdón, por solicitud de tercero o por oficio, ¿no? Y la declaración de área degradada puede ocurrir en un área donde hay algún tipo de uso productivo. Eso no es condición, digamos, que no exista ahí la posibilidad de que haya un área degradada. En todo caso, lo que refiere al plan de restauración, sí, este tiene que tener el consentimiento, digamos, de los privados para poder realizar el plan de restauración. Y eso también puede ser a solicitud de ellos o, digamos, tiene que tener ese consentimiento. O sea, es una condición el plan de restauración, de modo que esos son los resguardos que hay. No sé, ahí, Oscar, si tú quieres comentar algo más. Parece que no. Es que está buscando, parece que está en No, mute, ¿no? no, efectivamente estoy de acuerdo con Daniel. No sé, o sea, se puede efectivamente en un uso productivo, me imagino que tendrá que ser, eh, en el fondo, si un área de en un uso productivo no se ve afectado por la declaratoria de la degradada, no impone restricciones en este sentido, lo que en el fondo lo que impondría restricción o regularía de uso sería más bien el plan, y eso quizás podría imponer obligaciones de coordinación sectorial, pero más que nada eso no, estoy de acuerdo con lo que señala Daniel. Súper. Muchas gracias ahí a Daniel y a Oscar entonces por la respuesta. Veo por ahí una mano levantada. Vamos a leer un par de preguntas más escritas y vamos a dar acceso ahí a esa mano levantada. Matías Pereo nos saluda y nos consulta. ¿Hay algún tipo de restricción que áreas declaradas como degradadas puedan tener contratos vigentes o eventualmente firmar contratos de compensación de biodiversidad? A ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero sí no lo comentamos ahora, pero sí el reglamento trae una consideración respecto de las compensaciones por biodiversidad. Eso está en el artículo 54. Y lo comento acá, dice: vinculación del plan de restauración ecológica con las compensaciones de biodiversidad en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Las medidas o acciones de restauración ecológica contenidas en un plan de restauración ecológica aprobado por el servicio constituirán acciones de restauración ecológica para efectos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 21.600
y los titulares de proyectos que pretendan ejecutar acciones de restauración ecológica como medidas de compensación de biodiversidad en el marco de la evaluación ambiental de proyectos podrán realizarlas en áreas declaradas como degradadas, siempre que no exista un plan de restauración ecológica aprobado o en trámite respecto de dicha área. En caso de existir un plan aprobado, las acciones de compensación solo podrán ejecutarse si son compatibles con las medidas y objetivos definidos en dicho plan. Es decir, bajo esas consideraciones que establece este artículo, sí hay posibilidades en esas situaciones que se comentan de que se puedan dirigir acciones de compensación en biodiversidad cuando están enmarcadas en lo que señala acá el artículo 54. Y entonces yo invito ahí, si hubiera alguna observación específica respecto del artículo, a visitarlo y hacer la observación en detalle también por escrito. No sé, Oscar, si quieres comentar algo. No, también tampoco, también me pareció solamente indicar que también me parecía un poquito confuso la pregunta, no la entendí muy bien, pero estoy de acuerdo con lo que señala Daniel. Gracias, Oscar. Gracias, Daniel. Ahí, bueno, agradecemos a Matías que nos hizo la... Perdí tu audio ahí. Ah, estaba muteado, perdón. Gracias, Daniel, por el aviso. No, agradecíamos ahí a Matías por su inquietud y lo invitamos a complementar, si quiere ahí volver a complementar algo a partir de la respuesta que te entregamos, Matías. Tenemos más preguntas. Acá un asistente que nos identifica nos consulta. El artículo 38 se refiere al archivo de la propuesta de plan de restauración ecológica. ¿El área se seguirá considerando degradada? ¿Cuáles serían las consecuencias de ello? Ahí, Oscar. Ujú. Sí, bueno, si se activa la propuesta, sí, efectivamente el área va a seguir siendo establecida, considerada como degradada, se va a mantener vigente, en ese sentido la declaratoriamente no sea revocada. Las consecuencias son que, aunque no se continúe con el plan en ese momento, el área mantiene su condición técnica y esto permite al SBAP retomar el proceso en el futuro o bien priorizarla para otras medidas de conservación o eventualmente aceptar una nueva solicitud de plan si cambian las condiciones técnicas. Eso sería. Muchas gracias, Oscar, por tu respuesta. Em, Tenemos aquí más consultas. ¿Existe un conflicto de interés por el hecho de que el servicio sea responsable de elaborar los planes de restauración ecológica, implementarlos, fiscalizarlos y eventualmente imponer sanciones? Sí, pero, no existe un conflicto de interés en el diseño institucional. Las funciones del servicio se ejercen en distintas bases y hay controles de mecanismos, hay controles internos y externos. El servicio elabora, obviamente coordina e implementa el plan de restauración y eso es coherente con su rol técnico de conservación. Y por otro lado, la fiscalización y imposición de sanciones se rige por el régimen sancionatorio de la Ley 21.600 y se contempla una serie de garantías procedimentales y también la posibilidad de reclamar los actos de la administración, ya sea la declaratoria de área degradada, que sería como una reclamación general, por ejemplo, como una solicitud de invalidación administrativa, y también uno puede reclamar el plan de restauración, de acuerdo al artículo 134, letra B de la Ley 21.600 de los tribunales ambientales. Por lo tanto, no se visualiza un conflicto de interés en lo indicado. Muchas gracias, Oscar, ahí por tu respuesta. Em, Tengo otra pregunta de Fernando Galde por escrito, pero también veo la mano levantada de Fernando, entonces, que es la única mano que tenemos por el momento. Entonces, para ahí hacerlo más dinámico, Fernando, si te parece, te vamos a activar el micrófono para que nos puedas plantear ya sea tu consulta que escribiste o tal vez alguna otra,
Te pedimos ahí que nos cuentes desde qué organización te conectas, representas y nos hagas tu consulta. Te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ya, hola, mira, sí, represento a una fundación hace poco creada que se llama la Fundación Chagual. Esta pertenece a la cuarta región, específicamente en Los Vilos. Nosotros acá hemos descubierto, nos formamos porque estamos viviendo un sistema bastante complejo. Hay un sector, un territorio bastante amplio que está al sur de Los Vilos, entre Pichillas y Los Vilos, en la cual se han destacado bastantes procesos de ideas de protección, principalmente en un sector llamado Cascabeles y en otro que se llama Quereo. Territorialmente están muy cercanos, básicamente los divide la carretera. En Quereo se encontró el hombre más antiguo de Sudamérica, está un petroglifo, el único petroglifo costero, hay un bosque relicto de la época del Milodón, de dientes de sable, a eso se le suman paredones costeros. Es un territorio con multiplicidad de áreas potenciales de protección. Sin embargo, no existe ninguna. Hoy día es un basural. Absolutamente. O sea, es un basural. Tú vas ahí, encuentras colchones, qué sé yo. Por otro lado, nosotros tenemos Cascabeles, que es uno de los sectores más altos que hay en términos cordilleranos, precordilleranos, o sea, cordillerano de la cordillera de la costa, disculpen, en la cual tenemos una gran biodiversidad. Nosotros, de profesión, soy biólogo, hemos traído botánicos más especializados. El año pasado encontramos el 95% de endemismo, una especie rara y una especie que se da por extinta. No recuerdo el nombre en este momento. Todo esto son terrenos privados. Somos el único sector que tiene agua por las condiciones geográficas que trato de destacar. La biodiversidad es increíble, la vegetación, los chaguales, en fin, una cantidad de especies animales, de fauna, casi completa. O sea, nosotros tenemos prácticamente casi todos los bichos que deberían existir en la cuarta región en este territorio. Sumado a eso, nos hemos dado cuenta de un fenómeno que se está dando, yo pensé que se daba solo acá, sin embargo me doy cuenta que se está dando en toda la región. Los terrenos agrícolas, estos son terrenos rurales, con destino agrícola, están siendo invadidos por maquinaria industrial. La gente compra parcelas, pela todo, y está colocando maquinaria, retroexcavadora, que es para arriendo, que se ofrecen a diestra y siniestra. Nosotros hemos hecho las denuncias a la DOM. La pregunta en concreto es la siguiente. Hemos hecho el tema, lo levantamos a la DOM dice que no tiene competencias. Hemos averiguado la ley, evidentemente el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Construcción declaran en la ley que es el SAC, el ente gubernamental fiscalizador de este asunto. El SAC dice que no, que ellos no tienen competencias acá. He levantado el tema del Ministerio de Medio Ambiente, ellos dicen que no, porque no está dentro de la evaluación de medio ambiente, porque son proyectos que no entran a la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, ellos lo derivan al SAC. Y así sucesivamente, sí, te estoy obviando el CONAF y te estoy obviando la DGA, que también han sido denunciadas en cada una de sus competencias, por las quebradas que acá existen, que han sido intervenidas, y además por el tema de deforestación. Entonces la pregunta concreta es, nosotros estamos un poquitito amarrados de mano, porque no sabemos a quién acudir. Entonces, si el sistema, el servicio de biodiversidad, se hará cargo de este tipo de cuentas, de tipo de sanciones, hasta qué punto uno puede, hasta de partida, dónde uno puede recurrir hoy día, hasta que el reglamento salga a la luz, ¿cierto? O si el sistema en el futuro cercano, ¿cierto? La unidad de biodiversidad va a hacerse cargo de esta intervención que se está haciendo, porque yo tengo hartas fotografías, digamos, de cómo están degradando los terrenos agrícolas en algunos sectores específicamente agrícolas, porque uno podría decir, hay algunos sectores que se han poblado por las famosas parcelas de agrado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la entrada de Canela, en el sector agrícola del valle, en el llano que le dicen, hay una empresa que debe estar recurriendo por lo menos unas 20.000 hectáreas que las está, ayer pasé por ahí y es pura maquinaria industrial, contenedores, galpones, grúas, en fin. Al lado dice venta de parcelas agrícolas, compre su campo. Sea, no sabemos qué hacer. La verdad que todos se están lavando las manos técnicamente, la DOM no está haciendo su trabajo, la municipalidad tampoco, y los entes gubernamentales como el SAC, que debiese verificar que esos terrenos agrícolas sigan manteniéndose agrícolas, no pasa nada. O sea, yo le pregunté a 3 funcionarios y los 3 me dijeron que yo estaba equivocado, que el SAC no tiene competencia. Ujú. Esa es Ok, definitiva. La pregunta concreta es,
¿la biodiversidad se hará cargo de esto o hay que recurrir a tribunales? Porque en realidad no entiendo que tantos reglamentos desde la 1900, desde la 19.300 hasta este reglamento y nadie tiene competencia. Gracias, Fernando. Ahí por tu consulta, por tu comentario. Bueno, ahí tocaste varios temas. Aprovechando, mientras ahí le pedimos al equipo, le damos el pase de inmediato, parece oportuno ahí reforzar que todas sus consultas, comentarios, etcétera, los puedan formalizar además como observaciones. Ahí súper importante que puedan todo esto que están consultando y que están comentando, ingresarlo como observaciones al portal. Oscar, Daniel, ahí ofrecemos la palabra para lo que nos comentaba Fernando. Bueno, a mí la consulta es bien amplia y me parece que tiene varias aristas que van quizás más allá de la materia de este reglamento, que es procedimental, ¿cierto? Para establecer cómo se declaran las áreas degradadas y cómo se elaboran los planes de restauración ecológica. Yo, sin perjuicio de ello, señalar, digamos, que está la posibilidad de que igualmente puede dejar la observación por escrito también para poder tener más precisiones sobre lo que está comentando y también seguir en las otros reglamentos también que se están elaborando en el contexto de la ley SBAP, que pudieran también abordar aspectos que él está quizás comentando acá. Yo no quisiera dar más detalles sobre esto porque me parece una pregunta como muy amplia para referirse aquí, así que estaría más bien tenerla por escrito, y no sé si Óscar quisiera comentar algo al respecto. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, creo que escapa un poquito al contexto de la conversación de hoy día, que efectivamente tiene que ver con el reglamento de lo degradada, que se refiere con temas concretos de la identificación, criterios, procedimientos y después y su efecto, que es el plan de restauración ecológica. Eh, Eso más bien, bueno, comentar que la ley SBAP contempla un régimen de fiscalización y sanción, tanto fuera como dentro de la área protegida, y también que se establecen una serie de sanciones administrativas. También hay que considerar que existen una serie de servicios sectoriales que tienen competencia sectorial, y también recordar que también existe la Superintendencia de Medio Ambiente y de ver de qué depender, pero eso ya tiene que ver con un tema de quién le corresponde la competencia y de la existencia de un instrumento de gestión ambiental asociado, pero solamente comentar eso. Gracias. Súper, gracias Oscar y Daniel. Eh, Ahí le agradecemos a Fernando su inquietud. Lo invitamos también, ahí como, bueno, ya comentábamos, a que pueda plasmar formalmente esta consulta, esta inquietud como una observación. E igualmente, también si así lo requieres, Fernando, también te invitamos a ocupar los medios de contacto del ministerio. Ahí en la página del ministerio está la pestaña de contacto y puedes realizar esta inquietud también como una OIRS o una solicitud de acceso a información, que también pudiese ser pertinente para lo que tú estás planteando. Así que ahí te invitamos a cualquiera de esas vías y agradecemos mucho ahí lo que nos planteas. Matías Peredo nos consulta del párrafo 7. ¿El ejecutor del plan siempre será realizado por el SBAP, coordinado con otros servicios públicos? ¿No es posible que este plan sea desarrollado en conjunto con el propietario del predio? Es decir, que tiene que haber una coordinación también con el propietario del predio. Eso yo creo que no es en ningún caso una exclusión, sino que tiene que haber también una coordinación con quien detenta la propiedad. Eso está en el espíritu también de este anteproyecto, que se puedan establecer esas coordinaciones para establecer las mejores medidas, que sean también compatibles con las actividades que se realizan y también con lo que el propietario
estime también que es realizable. Así que tienen que ocurrir esas coordinaciones necesariamente. No sé si ahí Oscar quiere agregar algo. Ahí Oscar nos señala que está de acuerdo ahí con lo que comentas, Daniela, así que muchas gracias y agradecemos ahí a Matías que nos ha planteado varias inquietudes, así que muchas gracias Matías por la participación y estar ahí muy activo consultando. Seguimos entonces con más preguntas que nos han ido llegando. Agradecemos también ahí al equipo del ministerio que nos está acompañando. Bueno, a Oscar que ha ido respondiendo por escrito, también ahí a Osvaldo Malfanti del equipo de biodiversidad que ha ido respondiendo también por escrito a algunas consultas. Nos preguntan aquí un asistente nos dice, con este reglamento prácticamente todo Chile podría ser definido como área degradada. Si bien esta potestad ambientalmente es loable, es poco pragmática y potencialmente el reglamento va a generar multiplicidad de conflictos socioambientales y entre servicios públicos que el SBAP no podrá resolver. Esto no es bueno para la política ambiental en su conjunto. En virtud de lo anterior, de esa opinión, nos plantea que sería bueno que el reglamento considere un mecanismo de resolución de conflictos. Ahí quien de Daniel, Oscar, quizá un poco esta posición que nos plantea este participante. ¿Quiere decir Sí. algo, Oscar? Ok. Sí, sí, sí. Pero es que tampoco entiendo mucho el contexto de la pregunta porque en el contexto del reglamento existen muchas zonas del país que van a presentar niveles de degradación, pero obviamente esto no diluye una declaratoria que va a ser automática ni tampoco masiva. Por otro lado, existe un mecanismo que se llama un instrumento de conservación, que es la planificación ecológica, que va a definir cuáles son las prioridades de conservación del país. Y entonces, prioridades de conservación del país se pueden establecer áreas degradadas como no. En el fondo no. Y aparte, por otro lado, para la declaratoria de áreas degradadas se requiere el cumplimiento de criterios técnicos científicos, la participación ciudadana, el pronunciamiento de organismos sectoriales. Por lo tanto, no veo el escenario que llama en el fondo, que indica la observación. Claro, yo complementaría señalando, claro, que se trata también de dirigir los esfuerzos a donde es más pertinente también hacer esta declaración. Por lo tanto, hay una racionalización que hacer de esto que no puede ser en todas partes por un tema también de los costos que eso significa y del esfuerzo que significa. Entonces, va a haber un direccionamiento, una focalización hacia donde es pertinente y también está el tema del consentimiento de los privados, ¿cierto? Que es algo que se señaló durante la presentación. Eso, yo no sé si había un tema también ahí quizás había algo más que mencionó la persona, ¿no? Sobre conflicto, algo así, ¿no? No retuve esa parte. Es decir, planteaba que el reglamento podría tener como un ítem de resolución de conflictos ambientales. Ah, ¿Te refieres a eso? sí, no sé, ahí, bueno, eso tomamos notas sobre ese punto, pero que deje la observación por escrito para poder analizarla, digamos, en su Perfecto. mérito. Ahí Daniela Manusevich también, de Jefatura de la División de Biodiversidad. Daniela, levantaste la mano, ¿quieres Sí, comentar? muchas gracias. Es importante aquí mencionar un poquito la historia de la ley, que es el mandato de coordinación y firma previa, algo así, en conjunto entre SBAP y Cernafor. No es algo que nosotros estemos proponiendo, sino que es algo que quedó escrito en la ley así. Y eso es efectivamente algo que por lo menos tenemos en la vista, digamos, el desarrollo del reglamento, y sabemos que es necesaria esa coordinación entre servicios. No sé si se refiere a eso con conflicto socioambiental, pero efectivamente va a ser necesaria un mecanismo de coordinación efectivo entre el SBAP y el Cernafor. Claro. Y quizás yo agregar que
que, digamos, como hay un direccionamiento de esto, o sea, no es que todo el país va a ser foco de la declaración de áreas degradadas o de planes de restauración, entonces, sino que hay una focalización de los esfuerzos donde es pertinente y con las coordinaciones que mencionó Daniela y con el consentimiento de los privados. Entonces, esto no es un instrumento de ese punto de vista que sea como que pudiera generar una atención si están esas consideraciones que acabamos de mencionar. Digamos, sin perjuicio de ello, esperamos también recibir la observación por escrito para poder atenderla con mayor precisión. Gracias, Daniel, gracias ya, Daniela y a Oscar entonces por lo que nos respondían. Ahí comentar también que todas las preguntas que ustedes van haciendo y que vamos leyendo, en la medida que se van respondiendo, van apareciendo para que ustedes puedan visualizarlas en el botón preguntas y respuestas. ¿Ya? Ahí porque lo comento porque nos hacían esa consulta en el chat. Em, Daniela Navarro, ahí que nos recalcaba su consulta, nos hace la siguiente inquietud. ¿Cómo se relaciona el plan de restauración ecológica con los planes de reparación de daño ambiental? Se ve confusa la coexistencia de estos dos instrumentos cuando se deba reparación en caso de que exista un RCA. La SMA, la Superintendencia, fiscaliza el cumplimiento de los planes de reparación. ¿La SMA o el SBAP será el encargado de fiscalizar el plan de reparación? Se puede entender que los dos organismos tienen especialidad sobre el asunto. Ahí agradecemos tu pregunta, Daniela, y ¿quién ahí nos puede ayudar? Quizá Oscar. Sí, sí, sí. Bueno, existe una diferencia. Bueno, el plan de restauración ecológica obviamente es restaurar ecosistemas deteriorados, pero eso no requiere necesariamente que haya un procedimiento sancionatorio que en el fondo sancione a una persona por daño ambiental. Acá en el fondo hablamos en general de ecosistemas degradados que pueden no tener daño ambiental, pero tienen que ver con un procedimiento sancionatorio. Por otro lado, la ley SBAP también contempla el plan de corrección, que es distinto al plan de reparación ambiental. Y el plan de corrección también se puede dar o no por acciones de daño ambiental, pero siempre que haya un procedimiento sancionatorio en curso que sea incoado por la ley SBAP. La diferencia es que el plan de reparación ambiental surge como consecuencia de un procedimiento sancionatorio cuando, por ejemplo, hay alguna infracción asociada a un instrumento de gestión ambiental. Ahí tiene como, por ejemplo, el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental. Pero eso es competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, no el SBAP. Lo que distingue entre una y otra es el instrumento de gestión ambiental. Eso tiene que quedar súper claro. Acá no es el caso. Por lo tanto, creo que pueden coexistir, no hay superposición. Son instrumentos que corren por vías distintas. De hecho, el plan de reparación ambiental está regulado en la ley 20.417. Y acá tenemos, según lo que indiqué, en la ley 21.600, el plan de restauración ecológica que nace como consecuencia de una declaratoria delegada, y por otro lado tenemos el plan de corrección, que nace en el contexto, por ejemplo, de un procedimiento sancionatorio incoado por la ley SBAP, en el contexto de las infracciones que se involucran o se incorporan en la ley SBAP, lo cual es distinto de las competencias que tenga la Superintendencia de Medio Ambiente, que están asociadas a un instrumento de gestión ambiental. Eso sería. Perfecto, muchas gracias ahí, Oscar, por esa precisión. Ahí, Daniela, esperamos haber podido entonces dar respuesta a tu inquietud. Nos van quedando ya menos preguntas escritas. Hemos respondido ahí más de 20 preguntas, ya sea por escrito o a viva voz. Y tampoco tengo manos levantadas de momento, así que súper. Tenemos aquí una pregunta de Roberto Yuri. Dice, ¿cuáles serán las herramientas o bajo qué criterio técnico se determinarán los criterios para identificar áreas degradadas? ¿Juicio expertos? ¿Antecedentes de la literatura científica? ¿Daniel? Sí, los criterios para determinar áreas degradadas
al inicio de la presentación que hice, se comentaron porque están ya incluidos en el anteproyecto de reglamento, ¿ya? Y los puedo volver a mencionar: son la ausencia de especies estructurantes, la pérdida de cobertura de comunidades de flora o especies bentónicas, la disminución de la capacidad natural de recuperación del ecosistema, la pérdida de diversidad, las mediciones de componentes de integridad ecosistémica, la pérdida de biomasa o densidad de carbono orgánico, la pérdida o deterioro de hábitat y tramas tróficas, la pérdida de productividad primaria, la presencia de factores de degradación y también las consideraciones al cambio climático. Esos factores vienen dados en el reglamento, y lo que el servicio tiene, digamos, que complementar es una guía técnica para precisar los verificadores, digamos, o los que caracterizan estos indicadores con mayor detalle, digamos. Eso. Y de modo que esa es la respuesta. En este momento eso está configurado de esa forma. Súper. Muchas gracias, Daniel, por tu respuesta. Tenemos más consultas por acá. Un asistente que no se identifica nos consulta: ¿qué pasará con los predios donde hay actividad productiva y planes de manejo de bosque nativo? ¿Serán más restrictivos? ¿Habrá más regulación? Me parece que eso está como contestado ya, pero en todo caso, bueno, tienen que darse las coordinaciones con el organismo competente, el Servicio Nacional Forestal, digamos, al respecto, de modo que hay que definirlo en ese contexto, ¿no? Un contexto de coordinaciones que ver ahí. Oscar, ¿quieres complementar? Sí, en el fondo porque esto también fue preguntado previamente, siempre tiene una actividad productiva y un plan de manejo que dentro de que sea declarada como degradada, no se imponen nuevas restricciones ni se invalidan los permisos ya otorgados, sino que esto tiene que ser o mirarse una perspectiva más bien complementaria. ¿Cierto? Simplemente eso. Súper, gracias Daniel, Oscar, ahí por reforzar algo que ahí efectivamente ya había salido en la conversación, pero si siguen apareciendo dudas, entonces siempre es bueno volver a precisar. Em, Tenemos aquí Roberto Yuri, nos complementa un poco su pregunta a partir de la respuesta. Nos quedan ahí todavía algunos minutos, así que agradecemos ahí tu contrapregunta, Roberto. Les voy a leer a Oscar y a Daniel, por si ahí no lo recuerdan, fue la pregunta original que respondimos hace un par de minutos. Roberto nos preguntaba: ¿cuáles serán las herramientas o bajo qué criterio técnico se determinarán los criterios para identificar áreas degradadas? Juicio experto, antecedentes en la literatura científica. Esa fue la pregunta que nos realizó. Y ahora él nos señala: entiende la respuesta que entregamos, pero esos criterios, ¿cómo se identificarán? Presentación de reporte, datos científicos, mero juicio experto. ¿Eso se definirá en la guía técnica? Entonces ahí sí podemos precisar y ahí, Oscar, ¿levantaste la mano? Sí, claro, o sea, el artículo 4 establece una serie de criterios para la identificación de áreas degradadas. Y obviamente hay que considerar también y hay que tener a la vista que el servicio de diversidad de la protegida es un servicio técnico especializado, que por otro lado el procedimiento establece un proceso de consulta pública para la declaratoria degradada, también consulta organismos sectoriales. En el fondo esto es un proceso que se va retroalimentando en sí mismo. Y estos criterios, bueno, en este contexto el SBAP tiene discrecionalidad técnica en la aplicación de los criterios, siempre en consulta con la ciudadanía, obviamente, y efectivamente para el efecto, para la aplicación de estos criterios se va a dar más detalle técnico-científico en la respectiva guía que se aplique o sea, que se elabore al respecto. Súper. Gracias, Oscar, ahí por
las respuestas. No veo de momento más manos levantadas. Em, por ahí, claro, tenemos una consulta de, bueno, Fernando Galde, que ya activamos su micrófono y él no hizo la consulta. Es un poco la única ahí que nos va quedando por escrito. Pero ahí ya pudimos entregar algunos lineamientos, Fernando, así que ahí quedamos atentos a la formalización de esa observación o como te comentamos en su momento, que también nos pueda ingresar esa consulta vía nuestro formulario de contacto en la página del ministerio. Eh, entonces, en base a lo que ya teníamos planificado, todavía ahí nos quedan algunos minutos, pero no tenemos más consultas o comentarios. Así que le vamos a ir dando, o le vamos a pedir que vaya preparando ahí tal vez algunas palabras para el cierre a nuestra jefatura de División de Biodiversidad, Daniela Manusic. Solo recordarles que esto, tanto el enlace de la grabación como las presentaciones, van a estar disponibles a partir de mañana en nuestra plataforma ahí de consulta ciudadana. Daniela, ya te vemos en cámara, ahí tal vez para algunas ideas, fuerzas para ir cerrando esta actividad. Bueno, primero que nada, volver a agradecerles el tiempo y el feedback, digamos, que nos han dado respecto de este reglamento, de este anteproyecto de reglamento. Es muy importante poder entender para nosotros cuáles son sus principales inquietudes o quizás ansiedades con respecto a esto. Es bien importante aquí mencionar, yo creo, dos cosas. Una, que el deber de coordinación quedó establecido en la ley, más allá de que eso pueda facilitar o dificultar, dependiendo de distintas opiniones, la aplicación del instrumento. Entonces no es algo que, digamos, se pueda modificar en un reglamento, solamente es algo que ya está decidido por ley. Lo segundo que creo que es bien importante es que, bueno, como saben, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas nace, digamos, ahora, en los 2000, 2020, y evidentemente va a traer un concepto distinto de el cuidado y la protección de la biodiversidad. Yo entiendo que pueda parecer como que esto es una regulación más que va a influir sobre otros usos, pero la verdad es que lo que busca finalmente todos estos instrumentos es que las actividades que se están haciendo en los territorios sean efectivamente sostenibles. Y para eso es necesaria la evidencia científica, la coordinación con los otros servicios, la educación ambiental, y finalmente lo que se busca con todos estos instrumentos es conservar los recursos naturales, mejorar su uso, coordinar su uso y hacer que todas las actividades productivas y las actividades que tienen que ver, que son productivas quizás de otro orden, como el turismo, qué sé yo, puedan mantenerse en el tiempo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que mantengamos ese norte. Y en tercer punto, creo que hay preguntas que fueron bien interesantes y bien específicas porque hay muchos casos que a veces uno dice, bueno, pero entonces, ¿quién está a cargo? ¿Cómo va a ser la atribución? Etcétera. Que es importante que a nosotros nos los levanten y porque nosotros los podamos analizar efectivamente a través de, digamos, este proceso, digamos, es un proceso de consulta pública donde ustedes también después nos pueden hacer llegar por escrito estas situaciones que ustedes están viendo y que nos ayudan también a anticipar y mejorar posibles situaciones que quizá no estamos previendo en este momento, pero siempre dentro del marco de lo que nos mandata la ley, que es la coordinación con los otros servicios y el cuidado de los recursos naturales y de la biodiversidad, que es el objetivo final y último de la ley. Súper, muchas gracias Daniela ahí entonces por tu idea, fuerza ahí para ir ya cerrando esta actividad. Le agradecemos mucho entonces a Daniel Álvarez, a Óscar Centeno, a Osvaldo Malfanti, a todo el equipo ahí del ministerio que ha venido trabajando en este reglamento y que nos acompañó hoy día, por supuesto ahí a Daniela. Así que, y le agradecemos a todos ustedes por su participación. Tuvimos ahí varias preguntas, varios comentarios, observaciones, así que los invitamos a que puedan realizarlo a través de el portal de consultas ciudadanas, puedan canalizarlo como observaciones. Así que reiterar que a partir de mañana entonces ya estará disponible esta grabación y las PPT en el portal. Así que muchas gracias a todos y a todas por su participación, por sus consultas y seguimos en contacto y nos estamos viendo en una próxima actividad. Que estén muy bien.